Dios les bendiga nuevamente. Esta es su hermana María del Carmen en el segmento Entre Mujeres. Les bendecimos en el nombre del Señor de parte de nuestro ministerio. Mujeres que derriban murallas. Incorporado. Estamos aquí nuevamente trayendo estas cápsulas con el título El sufrimiento nunca es en vano. Traemos estas cápsulas y nos estamos, ¿verdad?, basando a través de la palabra del Señor y estudiando el libro de la misionera Elizabeth Elliot, titulado en inglés Suffering is Never for Nothing. La primera cápsula salió el miércoles y esperamos que haya sido de edificación para cada uno de ustedes en su vida. Entendimos y comprendimos lo que es el sufrimiento, el significado del sufrimiento, que es padecimiento, es dolor. Y aclarábamos el miércoles que el sufrimiento puede ser físico, pero también moral. Y yo me atreví a extenderlo hasta lo espiritual. Muchas veces tenemos sufrimientos espirituales y no es que estemos pecando, no es que nuestra vida esté mal, sino que hay momentos que nuestro espíritu se encuentra triste, sufre por situaciones diversas. Esta cápsula que vamos a seguir es una continuación. Vimos la primera cápsula que era el mensaje y el mensaje en el libro de nuestra hermana Elizabeth Elliot, que ya partió con el Señor hace algunos años. Se titulaba ese primer capítulo La terrible noticia. La terrible noticia fue la que le llegó a ella cuando su esposo Jim y cuatro hombres más, cuatro misioneros más fueron asesinados en la selva de Ecuador. Y yo decía la semana pasada, en el segmento pasado, esa terrible noticia es el sufrimiento. Y esa terrible noticia nos va a llegar a todos. Explicaba que el sufrimiento viene debido a la caída, al pecado. Desde que hubo la caída en el Edén, tenemos sufrimiento, ya sean sufrimientos morales, sufrimientos físicos. Las malas noticias van a llegar, pero el salmista nos dice que no tengamos miedo a las malas noticias y glorificamos al Señor. Leímos la semana pasada varios versículos para poder entender uno de los versículos que comenzamos para hacer la sección la semana pasada. Se encuentra en el libro de Santiago, en el primer capítulo, desde el versículo 2, donde, ¿verdad?, estoy parafraseando, donde dice que nos gocemos cuando estén llegando a nosotros situaciones difíciles, que nos gocemos cuando venga la prueba, porque ella va a ayudarnos. Hablábamos, Elizabeth también en esta primera sección que ella tiene en su libro, mencionaba al libro de Isaías 42, cuando pasemos por las aguas, cuando pasemos por el fuego. Lo importante es entender que Dios está con nosotros. Si usted quiere tener más información, refiérase al video anterior y ahí, ¿verdad?, puede ver y escuchar lo que hablamos. Pero ahora vamos a lo que nos compete. Pero antes de eso, vamos a orar, vamos a presentarnos o a seguir presentándonos delante de la presencia del Señor para darle gracias por esta sección, estas cápsulas que tenemos aquí. Gloria a Jesús. Así que vamos a orar. Padre, te damos gloria y te doy honra, Señor, en este día. Te doy gracias por cada una de las personas que van a escuchar esta cápsula, este mensaje. No tengo nada que ofrecer. Tú eres el Dios poderoso, el Dios altísimo, el Dios soberano que lo sabes todo y que sí tienes mucho, mucho para ofrecer. En este día te pido, Dios, que seas tú el que nos ayude a entender tu palabra, que seas tú el que me dirijas a hablar lo que tengo estudiado para cada una de estas mujeres. Te pido, Dios mío, que en el momento que ellos lo puedan escuchar, sea en la tarde, en la noche, en el día que ellos lo escuchen, seas tú trabajando en su vida, porque tu palabra es viva y eficaz. Te damos gracias, Jesús. Amén, amén, amén. Este segundo segmento, esta segunda cápsula, lleva por título El mensaje. La primera y terrible noticia, la terrible noticia es que vamos a sufrir. Y esa terrible noticia fue la que le llegó a Elizabeth Elliot al recibir la noticia que quedaba viuda, apenas comenzando sus 20 años, que quedaba con una hija huérfana, pero quedaba en las mejores manos, en las manos del Señor.
Esa era la terrible noticia. Ahora viene el mensaje. Y el mensaje era el siguiente. Que iba a quedar sola. ¿Qué iba a hacer ahora? Y ella nos lleva al libro de Job. Muchas veces leemos porciones del libro de Job y queremos que ustedes entiendan que el sufrimiento es para todos. Debido a la caída todos vamos a sufrir. Pero el sufrimiento en el justo tiene un propósito. El sufrimiento, cuando nosotros le servimos a Dios, dice la carta a los Romanos, obra para bien. Todo obra para bien. Recuerdo que estos no son estudios profundos donde yo le voy a dar toda la información. Yo le voy a dar ciertos pasajes bíblicos y usted luego los estudia en su casa. Pero vamos a comenzar con lo que nuestra hermana Elizabeth Elliot nos habla sobre el mensaje. Y ella dice que una de las cosas que Dios hace a través del sufrimiento, hablando en esta sección, porque ya habíamos hablado en la anterior, en esta sección es llamar la atención. Y uno dice, wow, como un Dios amoroso me va a llamar la atención, dejándome pasar por situaciones difíciles. Sí, hermanos, a veces Dios permite que para que nosotros prestemos atención sucedan ciertas cosas en nuestra vida. Y completamente contrario del Dios amoroso que pueda permitir estas cosas, pero tenemos que Dios es un Dios soberano. Y uno de los libros más antiguos es el de Job. Y vamos a verlo como este hombre, un hombre justo, un hombre sin tacha, un hombre recto, transparente, o le podemos dar todas las cualidades, los adjetivos que podamos encontrar. Oraba por sus hijos, por si acaso sus hijos pecaban. Y le llegó el día malo. A todos nos llega ese día. A todos nos llega la mala noticia. A todos nos llega el día malo. A unos a lo mejor un poco más fuerte que a otros. Pero vamos a ver que en medio de ese sufrimiento Dios está. Y yo quiero leerle un pasaje que se encuentra en el Nuevo Testamento. Lo vamos a buscar, búsquelo conmigo y así lo podemos leer. Recuerde que yo estoy pasando las páginas de la Biblia, así que usted haga lo mismo. Estamos aquí entre mujeres, estamos en confianza. Quiero que vaya a la primera carta de nuestro apóstol Pedro. Y queremos seguir a nuestro maestro, queremos ser el ejemplo, ¿verdad? Y hablamos que Cristo es nuestro ejemplo. Recuerde que en el primer segmento hablé que nuestro símbolo como cristianos, el que amamos es la cruz. Y la cruz es símbolo de sufrimiento. Él nos redimió en esa cruz del Calvario, pero allí Él pagó el precio y lo pagó con sufrimiento. Si nos vamos a la primera carta del apóstol Pedro, nos vamos al capítulo 4, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, vamos a leer el versículo 1, y como es palabra del Señor, la leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir también. Esta versión me gusta, es la versión nueva la nueva versión viviente. Si usted lo lee en la Reina Valera, les va a decir, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que le resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Tan claro como lo dice la versión viviente. Si Cristo padeció, si Cristo sufrió, nosotros también vamos a sufrir. Cristo padeció en la carne, nosotros vamos a padecer en la carne. Así que se encuentra esa primera porción en la primera carta del apóstol Pedro. Así que el sufrir es una lección, el sufrir
En ocasiones, vamos a ver en esta cápsula, en esta sección, que es cómo Dios llama nuestra atención. Mientras estamos en sufrimiento, imagínense un mundo sin sufrimiento. Elizabeth Elliot habla y dice, imagínense un mundo sin sufrimiento. ¿Cómo conoceríamos la bondad de Dios? ¿Cómo conoceríamos su misericordia? ¿Cómo conoceríamos su perdón? Y más aún, imagínense un mundo sin sufrimiento. Si teniendo sufrimiento, muchas veces somos arrogantes. Somos, y perdone, ¿verdad?, la expresión de la palabra, mal agradecidos. Imagínese un mundo donde no hubiese sufrimiento. Sería un mundo peligroso. Así que Dios permite el sufrimiento. Lo vamos a ver en el libro de Job y quiero que vaya también conmigo al libro de Job, el capítulo 1, los versículos 20 al 22. Y Job ahí ya, ¿verdad?, está enfermo, está recibiendo lo que el Señor le está enviando. Y es hermoso lo que Job habla. Nos vamos al primer capítulo, del 20 al 20, los versículos del 20 al 22. Ya recibió la noticia, ya recibió el mensaje. Recuerde que la primera sección, la primera cápsula, es la terrible verdad, que es el sufrimiento. Este es el mensaje, esa noticia que nadie quiere escuchar. Y Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Job no culpó a Dios, pero tampoco culpó al diablo. Eso era lo que hablaba en el segmento pasado. Muchas veces andamos culpando al enemigo y ciertamente existe, ciertamente el mal es real, ciertamente el infierno es real, ciertamente Satanás hace opresión, pero nada nos sucede a nosotros si no es porque Dios así lo permite. Job entendía eso y no pecó contra Dios, no lo culpó. Pero vamos a seguir viendo el proceso, la angustia, la enfermedad de Job. Aquellos que no conocen no conocen al Señor, que nos están sintonizando, lea el libro de Job y va a entender. Lamentablemente no podemos traerle todo el estudio, a lo mejor en algún momento, pero no ahora. Y cuando llega al capítulo 2 es interesante, porque su esposa había perdido a sus hijos, al igual que Job. Y a veces hablamos de la esposa de Job, ¿verdad? Como si fuese una mala persona. Yo no puedo decir, Dios no se la quitó. Y Dios a través de ella prosperó a Job en su descendencia. Así que yo simplemente me coloco en ocasiones en el lugar de ella como madre, donde cuando usted lee el libro de Job, esto pasó todo una cosa detrás de la otra. O sea, esto no fue una semana, 2 semanas, no, esto fue el mismo día, todo detrás de las noticias llegaron una detrás de la otra. Así que la esposa de Job, en el capítulo 2, versículo 10, o sea, en el capítulo 2 comienza a reclamarle, o sea, tu Dios, porque en ese momento ella estaba desesperada. Ella, ¿verdad? No puedo decir si pecó o no pecó, eso solamente Dios sabe. Ella estaba desesperada en ese momento. Pero mira lo que Dios le dice a su esposa en el capítulo 2, versículo 10, después que ella le dice, maldice a tu Dios, muérete. La mujer definitivamente, la gente podría decir, pero ¿qué pecó? Dijo todas esas cosas. Mire, hermano,
Yo no sé si el Señor se lo tomó en cuenta o no. Y si se lo tomó en cuenta en algún momento ya, yo estoy segura, aunque la palabra dice, ella puede ser que haya pedido perdón y el Señor le volvió su prole, le devolvió familia, le devolvió dinero juntamente, le devolvió la salud de su esposo. No sé. Pero mire lo que Job le dice, y esto es sumamente importante, hermano. En el capítulo 2, versículo 10. Sin embargo, Job contestó, esto le contesta a su esposa, hablas como una mujer necia. No le está diciendo que ella es necia. A veces yo escucho, ¿verdad? Predicadores o personas que dicen que ella era una mujer necia. La palabra no me dice que ella era una necia, sino que actuó, habló como una necia. Y en ocasiones a veces nosotros no somos ignorantes, pero hablamos cosas de ignorantes. Así que esa es la diferencia. No que ella es necia, sino que en ese momento habló como una mujer necia, como una mujer fatua, dice la Reina Valera. Y Job le dice, ¿aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y no lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Vuelve y nos reitera que es lo que está pasando viene de parte de Dios. No es que Dios tenga el mal en él, es que Dios permite el mal porque en este mundo caído vamos a sufrir. No fue la intención de Dios. Dios hizo un mundo donde Adán y Eva tenían la comunicación directa con él. Los hizo para que se gozaran en la presencia de su Dios. Pero debido a la caída, vemos el sufrimiento. Y Job está reconociendo aquí que es Dios. ¿Recibiremos lo bueno de Dios? Porque cuando llegan las cosas buenas, ¡guau!, eso fue Dios. Eso fue Dios. Y cuando llegan las cosas difíciles, también fue Dios. También es Dios. Hermano, mientras yo estoy estudiando estas clases, tengo que confesarle que en momentos pienso, Señor, ¿a qué me estás preparando? Porque cuando enseñamos, cuando predicamos, la administración nos llega a nosotros primero. Y mientras yo estoy preparando estas clases, le tengo que confesar. ¿A qué me estás preparando para cuando llegue ese momento yo pueda aplicar todo lo que estoy enseñando? Porque si estoy enseñando y no lo puedo aplicar, en vano enseño. Así que le pido al Señor que me dé la fuerza, que me ayude a terminar todas estas lecciones, ¿verdad? Que vamos a tener estas cápsulas en su nombre. Así que Job le dice, recibiremos lo bueno y no recibiremos lo malo. Lo que nos sucede viene de parte de Dios. Seguimos viendo cómo es que llega el mensaje, cómo es que Job ha perdido todo, ha perdido su salud, ha perdido sus hijos, ha perdido todo, menos la esperanza en Dios. Qué hermoso que podamos entender que Dios nos ama, que Dios está con nosotros. Le leí, mantenga, ¿verdad?, ese versículo en Juan 16:33. En este mundo, y lo estoy parafraseando, en este mundo tendréis aflicciones, pero no os preocupéis, porque yo he vencido al mundo. También el Señor Jesús le dijo al Padre, yo no pido que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. No del sufrimiento, sino del mal. Porque el sufrimiento en momentos va a hacer que nuestra atención se vierta sobre Dios. Es un megáfono. Elizabeth Elliot dice que el sufrimiento es el megáfono. Para aquellos que no saben lo que es el megáfono, es el aparatito, ¿verdad?, la bocina que uno usa para poder hablar a distancia y que la gente escuche. El sufrimiento es el megáfono que Dios usa para que nosotros prestemos atención. Qué hermoso es el Señor. Y mientras tanto, el Señor lo que quiere es que confiemos en Él. Confía en mí.
Yo estoy contigo, como dice Isaías. No te dejaré ni te desampararé. Yo soy tu Dios. Yo te puse nombre. Yo estaré contigo cuando pases por las aguas. Yo estaré contigo cuando pases por el fuego. Ni la llama arderá en ti. Y recordando ese versículo, nos lleva al libro de Daniel. Nos lleva a la porción de Daniel, cuando los amigos de Daniel están en el fuego, cuando están en el horno de fuego, cuando son echados en el horno de fuego. Qué hermoso es poder entender eso. Que estos 3 jóvenes hebreos, jóvenes que seguían al Señor, jóvenes que estaban dedicados a Dios, son echados al horno de fuego. El Señor no los libró de la prueba. El Señor no los libró de la angustia y el sufrimiento que pudieron tener estos jóvenes en ese momento. Porque obviamente su fe era tan grande. El amor que ellos sentían hacia su Dios, hacia Dios, era tan fuerte y su convicción era tan cierta, valga la redundancia, que ellos estaban dispuestos a morir por su Dios. Y van al horno de fuego, pero allí vemos lo que dice Isaías. La llama no ardió en ellos, porque ellos dijeron, ¿me libre el Señor o no? No le voy a negar. ¿Me saque del horno de fuego o no? No lo voy a negar. Nuestra fe sería tan grande y suficiente como para que en un momento así no negáramos al Señor. Yo no lo sé. Yo no puedo decir que yo lo voy a hacer, porque es muy fácil decirlo. Otra cosa es estar en el horno de fuego. Lo importante es entender que aunque estemos en el horno de fuego, allí Jehová Dios está con nosotros a través de su Hijo Jesús. Vimos en el horno de fuego, en el libro de Daniel, que había un cuarto personaje. Y los teólogos y los estudiosos entienden que era Jesús el que estaba allí. Y definitivamente en todo este proceso Dios usa los tiempos difíciles. La semana pasada decía que en las mayores pruebas, en las pruebas más difíciles, allí es que vemos al Señor. Que en las mayores pruebas están las mejores lecciones. Porque a través de ellas somos purificados, a través de ellas aprendemos y podemos ayudar a otros. Qué hermoso, ¿verdad? Que el Señor hace esas cosas por nosotros, no nos deja. Lo que quiere es que confiemos, que siempre estemos confiados en Él. No nos dejará, no nos desamparará. Y pudiese ser que alguien diga, pero ¿y qué está haciendo tu Dios? ¿Dónde? Como en algunos salmos dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué está haciendo tu Dios? ¿Qué hizo tu Dios para salvarte? Él hizo el sacrificio más grande. Jehová Dios nos envió el regalo más grande, su Hijo. Y su Hijo, Jesús, hizo el sacrificio más grande por usted y por mí. Así que no tema cuando esté pasando por situaciones difíciles. Cuando te pregunten por qué tu Dios no te rescata, no te ayuda, le vas a contestar, Él ya lo hizo. Ya Él me rescató. Ya Él me ayudó. Él envió a su Hijo a morir por mí. Y a través de Él tengo salvación, tengo sanidad. A través de Él tengo paz en medio de la tormenta. Muchas veces cantamos ese cántico donde dice que, ¿verdad?, que tenemos paz en medio de la tormenta. Y eso es lo que sucede con nosotros, sus hijos,
que podemos tener paz en medio de la tormenta. Seguimos con el libro de Job porque es un libro que nos enseña lo que es el sufrimiento. Y ya vimos, aunque Job no pecó, vamos a ver cómo el sufrimiento ayudó a Job a conocer mejor a Dios. El megáfono de Dios para llamar la atención de Job. Y vamos a ver cómo Job, ¿verdad?, comienza a hacer estas preguntas en el capítulo 3. O más que las preguntas, las quejas. Comienzan las quejas de Job en este capítulo 3. Y dice, por fin, después, ¿verdad?, que sus amigos, estos amigos de Job, gloria sea al Señor, lo angustiaron. Job comienza a decir, por fin habló Job, maldijo el día de su nacimiento. Recuerden que lo que está maldiciendo es el día de su nacimiento. Él no profirió palabra contra Dios. Dice que sea borrado el día que nací y la noche en que fui concebido. Que ese día se convierta en oscuridad. Que se pierda aún para Dios en las alturas y que ninguna luz brille en él. En el día, no en Dios. Que la oscuridad y la penumbra absoluta reclamen ese día para sí. Que una nube negra lo aborrezca y la oscuridad lo llene de terror. Y mientras uno sigue leyendo, ve entonces las preguntas de Job ahora, comenzando en el versículo 11. ¿Por qué no nací muerto? ¿Por qué no morí al salir del vientre de mi madre? Mucha gente dice, pero ¿por qué el Señor no me quita de este mundo para no tener más pruebas? Mira, hermano, está pidiendo la muerte, está pidiendo, ¿verdad?, que el Señor lo lleve, está deseando morirse. ¿Por qué me pusieron en las rodillas de mi madre? ¿Por qué me alimentó con sus pechos? Si hubiera muerto al nacer, ahora descansaría en paz. O sea, si me hubiera muerto, yo no tuviera problemas. Porque es que nadie quiere problemas. Es que todos queremos bendiciones. Este evangelio es un evangelio de sufrimiento. Esta vida es una vida de sufrimiento porque está caída. Y él sigue haciendo tantas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué no me enterraron como a un niño que nace muerto? O sea, ¿por qué no me enterraron como a un niño que nace muerto? ¿Por qué no me enterraron vivo? Todo esto para no pasar estas situaciones difíciles. Y así muchas veces estamos nosotros cuando nos llega la enfermedad, cuando llega la muerte de un familiar, cuando llega esta noticia que no podemos entender, cuando perdemos el trabajo, cuando hemos sido justos, cuando hemos hablado lo correcto y eso nos conlleva a perder el trabajo, cuando hemos hecho lo correcto y aún así hemos perdido el matrimonio, cuando hemos hecho lo correcto y aún así nuestros hijos se tuercen. Y queremos que esto no suceda, hermano. Va a suceder. Pero mire la respuesta de Dios. Porque mientras yo estudiaba esto, en todo momento, Dios no le dio una respuesta al sufrimiento. Dios no le dijo, mira, vas a sufrir por esto y por esto y por esto. No. Dios le contraatacó, si se puede decir, con otras preguntas. Y eso lo podemos ver en el capítulo 38 de Job. Vamos a este capítulo, usted siga conmigo la Biblia y nos vamos a gozar. Mientras yo iba leyendo, yo me gozaba porque es que Dios es especial. Nuestro Dios es un Dios maravilloso y yo me gozaba. Vámonos al capítulo 38. Y muchas veces nosotros queremos como preguntarle a Dios de una forma como si Él tuviese que contestarnos. Él es soberano, hermanos. Él lo hace porque Él es Dios. Él lo permite porque Él es Dios. Y después que Job se quejó de todas estas cosas, el Señor le dice, estamos en el capítulo 38. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino. Este es Dios preguntándole y hablándole a Job. Mire lo que le dice. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? O sea, su esposa fue necia y él está haciendo preguntas ignorantes. Prepárate, muestra tu hombría porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Habrá preguntas que Dios haga
y nosotros podamos contestarle? Yo no estoy segura. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? No tenemos contestación. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió al medirla? No fui yo, y Job tampoco. ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿Quién contuvo el mal dentro de sus límites? Hermano, y esto es hermoso porque Dios le sigue preguntando. No voy a leer el capítulo completo, pero en ningún momento Dios le contestó, ¿sabes qué? ¿Estás sufriendo? Gloria a Jesús, y perdone que tengo aquí una guerra con mi cabello. Dios no le contestó el por qué sufría. Dios le hizo preguntas. Dios le hizo unas preguntas a Job, gloria a Jesús. Y Job no pudo contestarlas. Alabado sea el Señor. Pero todo esto lo que trajo fue una satisfacción a Job. Hermana María del Carmen, después que sufrió tanto, ¿trajo una satisfacción a Job? Sí, trajo satisfacción a Job. Y vamos a ver esa satisfacción, cómo es que vino a la vida de nuestro hermano Job. Eso lo encontramos en el capítulo 42. Ya vamos casi cerrando, es el último capítulo, sabiendo que el sufrimiento nunca es en vano. Que en esta sección estamos hablando sobre el mensaje. Este es el mensaje que Dios nos envía. Y vamos a verlo. Qué lindo es Dios. Job le dice a Dios, después de todas estas preguntas, después que Dios le está preguntando todas estas cosas a Job, gloria a Jesús, alabado sea el Señor, perdóneme hermano, yo no sé qué me le está pasando a mi pelo hoy, pero esto es parte de, y estoy grabando, gloria a Jesús, y gócese conmigo en esta mañana, en esta tarde o cuando lo esté viendo. Pero mire qué hermoso lo que Job entendió. Dios le llamó la atención a Job, no de regaño, llamó su atención para que él pudiera entender que a veces estamos, ¿verdad?, desorientados. A veces estamos que no prestamos mucha atención y ahora Job, después de todo esto, entendió lo que Dios quería hacer. Entonces Job respondió al Señor, sé que tú todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Hermano, ¿cuántas veces el Señor nos habrá preguntado? Y a lo mejor ni lo hemos escuchado porque estamos tan ocupados. Y me ya preguntaba María del Carmen, ¿qué pregunta tan ignorante es esa que tú me estás haciendo? Como por ejemplo, ¿dónde estás tú, Señor, con todo lo que estoy pasando? Eso es una pregunta ignorante, porque yo sí sé dónde está el Señor cuando yo estoy sufriendo. Y sigue hablando Job y dice, soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Y Job le dice lo más hermoso y cerrando el discurso que Job está haciendo. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Y no es que literalmente Job lo vio con sus propios ojos. Es que conoció la gracia de Dios. Es que conoció la misericordia de Dios. Es que conoció el cuidado de Dios. Es que conoció el abrazo de Dios. Y en los momentos difíciles, después que pasa, es que nosotros podemos entender y decir ciertamente, ahora es que yo conozco la misericordia de Dios. Ahora es que conozco el amor, el refrigerio de Dios. Y terminó Job diciendo, me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. O sea, me olvido de todo lo que dije. Echo para atrás todo lo que dije y ahora me arrepiento. ¿Cuántas veces nos tocará arrepentirnos a nosotros?
porque hemos hablado palabras necias, como habló la esposa de Job, o hemos hecho preguntas ignorantes, como las hizo Job. Así que con esta parte, ¿verdad? Les dejo sabiendo que el sufrimiento nunca es en vano. Dios trae un mensaje para cada uno de nosotros. Dios les bendiga y Dios les guarde.